you. Okay. Hey, good morning, everyone. I'd like to Buenos días welcome you. con todos. Quisiera darles la bienvenida a este panel sobre acción urbana para prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil. Bienvenidos a todos los que se han unido a esta hora tan temprano, por lo menos en Nueva York y en la costa este de Estados Unidos. We are Y gracias a los panelistas. Estamos utilizando interpretación simultánea para esta sesión, así que en las opciones de Zoom ustedes van a ver un icono con forma de un mundo. Por favor, hagan clic en ese icono y podrán seleccionar el canal de inglés o español. Y nosotros también les animamos que hagan cualquier pregunta para los presentadores usando nuestra herramienta de preguntas y respuestas. Este panel es por parte de UNICEF, la Organización Internacional para los Niños de las ONU, City Changes Diabetes, que está promocionado por Nova Nordisk para abordar la prevención de diabetes en todo el mundo, y para EAT, que no es un acrónimo, sino es una plataforma global basado para lo que es transformación en sistemas alimenticios. Todos están trabajando juntos para hacer un compromiso global para poder escalar el trabajo en lo que es la nutrición y la alimentación para los niños. Y nosotros queremos la participación de más organizaciones para que se unan a esta causa. Si ustedes están interesados, puede comunicarse con nosotros al final, y les vamos a pedir que por favor coloquen en el chat su nombre y su correo electrónico para tener un registro de quienes han asistido. El panel va a ver cuál es la acción urbana para prevenir el sobrepeso y la obesidad de niños y otras formas de desnutrición, con un enfoque en todo lo que es planificación urbana para crear un ambiente alimenticio sostenible, en particular en Latinoamérica y el Caribe, y que es donde nos enfocamos dentro de esta conferencia internacional. El objetivo es generar un conocimiento de cuáles son los retos y oportunidades para poder abordar lo que es la obesidad de los niños en las ciudades, compartir mejores prácticas de un panel que ha estado muy involucrado en este tema por ya mucho tiempo, y también identificar oportunidades para la colaboración, incluyendo los marcos que ya existen y los proyectos que ya existen, ¿no? El panel va a empezar con la presentación de cada uno de nuestros presentadores. Desafortunadamente, Sofía Schaffa, que es la agente de proyectos de la firma Miguel, no va a poder estar con nosotros esta mañana debido a un conflicto de último minuto, pero su presentación va a estar disponible para todos. Y después, obviamente, vamos a estar mostrando un video muy simpático entre presentaciones y las conversiones que vamos a hacer, que va a mostrar su proyecto y qué es lo que han estado haciendo en las ciudades para que las personas participen en ese proceso de planificación. Después de cada uno de nuestros presentadores, tendremos un video también como un punto de quiebre entre el término y cuando empecemos las discusiones, y luego conversaremos donde yo haré algunas preguntas y también las preguntas de los participantes. Y vamos a cerrar la sesión unos 10 minutos antes para darle tiempo a todos y pasar a la sala plenaria, que empieza a las 10. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, hagan sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas. Empezaremos con Mike Arts, que es asesor regional para el programa de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe. Ella se encuentra en Panamá. Este programa realmente quiere mejorar la prevención de VIH en mujeres y niños, y también mejorar la nutrición infantil. Antes de este programa, Maika trabajó como una especialista en nutrición para UNICEF. Trabajó en Pakistán, así que ella tiene una experiencia global muy amplia. Ella está involucrada con lo que es la red de salud para bebés en lo que es la alimentación de niños pequeños. Ella tiene un máster en nutrición y ella está trabajando con ONU y también otras ONGs
Así que voy a invitar a Maika para que ella empiece. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Sí, creo que podemos empezar con la primera diapositiva. Entonces, vamos a ver rápidamente qué es lo que tenemos en el momento. En el 2018, 55% de la población mundial vivía en áreas urbanas, es decir, más de 4.000 millones de personas. Y en esta región, el cambio en los últimos 5 años es que hay más de 7 millones de personas que viven en las ciudades dentro de esta región o subregión de Latinoamérica y el Caribe. Estamos hablando de 81% de población vive en áreas urbanas y en el caso de los niños, esto se refiere a más de varios niños viviendo en estas ciudades. Obviamente, en diferentes variaciones regionales, eso es más común en el sur que en el Centroamérica y el Caribe, pero es un porcentaje bastante alto. Algunas reflexiones de qué significa esto para los niños en las ciudades. Y lo que estamos viendo es que la urbanización está contribuyendo a una creciente carga de lo que es la obesidad y el sobrepeso infantil en toda la región. Hay algunos niños que viven en ciudades. Hay diferentes formas de desnutrición, pero este es un tipo de nutrición que está aumentando. Y en esas regiones, uno de los problemas que nos preocupa es que más de la mitad de los niños viven en condiciones precarias. Y también estamos viendo que hay más desigualdades. Y esas son las barreras más grandes para lo que es la nutrición y la seguridad alimentaria. Y entonces podemos ver que hay grandes números de personas pobres y tienen poco acceso a los servicios. Nuevamente también tenemos desigualdades en acceso a todos los servicios, incluyendo agua, nutrición, etcétera. Y desafortunadamente algo a lo que sí tienen acceso es comida que es poco nutriciosa. Es muy barata y esto es parte de las desigualdades que podemos ver. Y también los entornos que están construidos, que ya conocemos, que reducen los espacios exteriores y verdes para la actividad física. Entonces tenemos un conjunto muy malo de condiciones. Entonces estamos viendo los patrones sexuales y la prevalencia del sobrepeso en esta región. Pudimos comparar data de 15 países. Y lo que vimos es que en sí hay una diferencia entre lo que es el porcentaje en general de sobrepeso, es de 7.5%, es un poco más alta en áreas urbanas comparado con áreas rurales, que es de 6.4%, pero sí estamos viendo que hay ciertas tendencias con respecto al sobrepeso infantil y que está aumentando. ¿Qué está haciendo la UNICEF con respecto a eso? Lo que estamos haciendo para abordar eso, trabajo junto con los gobiernos, con la sociedad civil y obviamente con otros colegas de otras ONG. Pero el año pasado sacamos una hoja de ruta para acción para tener mejores dietas y entornos saludables para los niños en zonas urbanas. Hicimos 4 preguntas. ¿Por qué se necesita una agenda alimentaria y de nutrición para los niños? ¿Qué acciones se ya han tomado? ¿Cómo estamos planificando trabajar juntos con nuestros socios? Y nos enfocamos en 4 áreas. Y estas 4 áreas que son las comunidades, las escuelas y centros para niños y gobiernos nacionales y gobiernos locales. Y recientemente publicamos sobre los beneficios de espacios verdes. Entonces, lo estamos poniendo en un área específica de atención y la importancia de tener espacios verdes para los niños y el desarrollo general de los niños y su desarrollo general y qué podemos hacer para tener acceso a estos espacios verdes. Estos documentos se complementan de manera muy simpática unos con otros. Y simple para mostrarles el marco conceptual que estamos viendo cuando pensamos en sistemas alimentarios y en este caso el urbano. Hay muchas cosas que podemos ver en la diapositiva, pero al lado derecho ustedes pueden ver la dieta de los niños y adolescentes y luego pueden ver 4 grandes componentes que influencian estas dietas, que es
La naranja está a nivel de los cuidadores y los niños y el comportamiento de esos. Y en la parte superior podemos ver cuál es el entorno alimentacio. Y luego al lado verde veremos la cadena alimenticia, para ver qué está disponible, qué es lo que tienen y qué es distribuido, qué se cosecha. Y luego también vemos lo que son entornos alimentarios externos, que tiene que ver con los mercados comerciales, las escuelas y los proveedores. Entonces, todo eso se apuntan a los niños y adolescentes en el entorno urbano. Y nosotros tenemos que abordar cada uno de estos si queremos tener una mejor alimentación para los niños. Y mi última diapositiva importante es sobre una iniciativa o programa en el que ha estado trabajando el UNICEF ya por cierto tiempo. Y es para lo que es la iniciativa de ciudades amigables para los niños. Es bastante integral, es un movimiento global y la idea es fortalecer la inclusión social. Es muy fuerte en promocionar la participación de los niños en la toma de decisiones locales. Y uno de los aspectos que actualmente estamos utilizando esta plataforma es en el área de nutrición. Y en esta región, como pueden ver, hay 4 países que ya están trabajando en esto, son los que están en azul y hay 2 que están en celeste que también están empezando a utilizar esta plataforma para la nutrición y para prevenir el sobrepeso. Y es muy interesante porque es bastante local para todas las ciudades. Y esto es alguno de los ejemplos en los que estamos trabajando junto con nuestros socios sobre este tema para mejorar la dieta en las ciudades. Y eso sería todo por el momento. Tengo una última diapositiva que es para agradecerles a todos por su atención. Joe, te cedo la palabra. Muchas gracias, Maika. Disculpen. Quisiera hacerte una pregunta específicamente para enlazar tu última diapositiva sobre la iniciativa de ciudades amigables para los niños y cómo la podemos conectar con el trabajo sobre lo que la prevención de obesidad y una mejor dieta. ¿Ha habido algún esfuerzo en esta región? ¿Ha habido algún esfuerzo? Porque UNICEF, obviamente, como agencia de la ONU, tiene gran autoridad con los gobiernos nacionales y gobiernos de las ciudades. Entonces, quisiera saber si ustedes han trabajado para apoyar o influenciar a los gobiernos de las ciudades para realmente abordar algunos de los cambios que se necesitan para realmente abordar los puntos claves de cambio para lo que es la prevención de la obesidad, según su plan. Entonces, ¿cómo los pueden influenciar? ¿Cuál es tu experiencia en la región hasta el momento? Muchas gracias. Las experiencias específicas para abordar el sobrepeso son relativamente nuevas. En cuanto a los distintos componentes en los que hemos estado trabajando, yo diría que por mucho tiempo lo podríamos desglosar en 4 niveles. Tenemos políticas, servicios y en el lado de políticas existe la pregunta de ver las políticas nacionales, pero también algunas ciudades municipales. Entonces, queremos promover lo que son comidas saludables. Estamos trabajando con las mujeres que trabajan en fábricas o compañías y que tengan espacios para poder amamantar. También tenemos que mejorar en los entornos de las escuelas, que los niños tengan lugares para jugar. Tenemos que ver tenemos temas de protección social, también literatura nutricional, y necesitamos tener diferentes políticas y también tenemos que desarrollar la capacidad de los maestros, tenemos que buscar que las escuelas desarrollen las capacidades de los padres, de los consejeros y también conocimiento nutricional para poder implementar estas prácticas. Y hay herramientas para que uno conozca sobre nutrición, para que sepan cómo pueden alimentar a los niños pequeños. Y la última parte de participación para los adolescentes es encontrar soluciones. Entonces sí, estamos abordando esas 4 áreas. Muy interesante y un trabajo muy importante también, porque hemos escuchado que los niños están tratando de hacer política y lo vemos eso en particular en continentes donde estamos viendo que esta población está creciendo mucho. La otra pregunta que tengo para ti sobre tu presentación es
es el problema de nutrición en Latinoamérica. En muchos países se enfrentan desnutrición, sobrepeso y el acceso a la comida. Entonces, no sé si pudieras hablar un poco sobre cómo es que esta iniciativa está abordando el otro lado de este espectro, no solo la desnutrición, sino también enfoque en lo que es los patrones alimenticios de los niños. Sí, tienes razón. Todavía hay una gran carga. Hay muchos problemas de desnutrición en muchas formas. Y por suerte se han tomado muchas acciones que han tenido éxitos para poder atacar tanto la malnutrición o desnutrición como el sobrepeso. Y hay quienes están, por ejemplo, hacer evaluaciones de crecimiento, si los niños están creciendo hacia lo que, si están volviéndose, si están teniendo sobrepeso o si se están retrasando. Y así podemos hablar con los padres para poder mejorar su alimentación y la salud general de todos los niños. Ese es un punto de entrada muy importante. También estamos dando apoyo para lo que es la lactancia, para prevenir todas las formas de desnutrición, asegurarse de que los niños tengan una buena diversidad. Pero también temas de políticas para ver cuáles son, crear que los productos de comida sana sean más baratos. Y también tenemos políticas para regular el mercado. Y también la comercial es muy importante. Tenemos que tomar acciones para mejorar la dieta de los niños para prevenir todos tipos de desnutrición. Muchísimas gracias. Nos has dicho muchas cosas que debemos pensar y vamos a estar formulando algunas preguntas cuando regresamos en la siguiente. Y como dije, Sofía Schutt no puede estar con nosotros, así que pasaremos a Natalie Pinto, nuestra siguiente presentadora. Natalie es gerente de programas para el programa de ciudades en el Rocoto de Latinoamérica. Rocoto es una organización que trabaja para asegurar lo que es un ingreso sostenible para los agricultores. Sus programas de ciudades con alimentación saludable buscan fortalecer este enlace entre el suministro de comida en las áreas urbanas, rurales, y es un área de mucha atención, sobre todo en países que tienen un alto porcentaje del PBI en el sector agrícola. Sé que esto se ha hablado mucho. Natalie tiene una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de París. Actualmente está en Quito, Ecuador. Y Natalie, pasamos contigo. Natalie va a hablar en español. Para los que no entienden el español, pueden ir al botón de interpretación para escuchar la interpretación en inglés. Natalie. Can you hear me well? ¿Me escuchan bien? So yes, I'm going to switch to Spanish now, and I'm going to start sharing my screen. Or shall we go in this slide here, Joe? I think that our colleague is going to change them for you. Okay, Just great. give them the signal. Okay, great. Bueno, entonces, muy buenos días y tardes para quienes se encuentran en diferentes lugares del mundo. Es un gusto estar aquí acompañándoles y atendiendo la invitación de UNICEF sobre este importante panel de la alimentación de los niños para reducir la obesidad. En el Ricolto, bueno, como ya explicaba yo también, nuestra meta es mejorar los entornos alimentarios y que las cadenas de valor de alimentos sean más inclusivas y permitan el acceso a estos alimentos, ¿no? Que sean tanto disponibles como asequibles para la mayor parte de la población. Y para esto, en el siguiente slide, por favor, podemos ver, bueno, cómo lo hacemos, digamos, esto es que trabajamos en diferentes estrategias. Una es a través del apoyo en la producción, otra en mercados inclusivos para que los agricultores puedan vender sus alimentos que son producidos, por supuesto, de forma más responsable en diferentes mercados, y también trabajamos en las políticas públicas junto con diferentes ciudades para que esto sea posible. Pensamos que si no existen las señales adecuadas del mercado o de los incentivos, digamos, a nivel de política pública, es difícil lograr también mejoras en la producción. Entonces, ahí es donde vemos esa interconexión.
La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí están los países en donde estamos trabajando en la región. En Centroamérica es en Guatemala, Nicaragua, Honduras, y en Sudamérica, Ecuador y Perú. Y lo hacemos con el enfoque de paisajes sostenibles, negocios inclusivos, también con un enfoque de sistemas alimentarios que ya explicaba también anteriormente Maite, ¿no? Viendo las interconexiones entre los diferentes sectores que tienen que ver, no solo es agricultura, sino medio ambiente, educación, incluso transporte, y generando las evidencias junto con varios otros organismos de cooperación, universidades, etcétera, para que los tomadores de decisión en las ciudades puedan avanzar en sus agendas. La siguiente, por favor. Y aquí es donde me voy a quedar, digamos, a nivel de ambientes alimentarios. Quisiera hacer un punto más sobre un programa que tenemos a nivel global que se llama Good Food at Schools, o Buena Alimentación para las Escuelas, y que sobre todo lo hemos desarrollado en Bélgica con buenos resultados, pero que también ya lo estamos, digamos, en vistas de poner en marcha en la región latinoamericana. La siguiente. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, lo que hemos también aprendido a partir de la pandemia de la COVID en nuestra región es que además de adaptarnos rápidamente a responder a los innumerables desafíos, estamos viendo que el uso de las tecnologías de la información desde teléfonos inteligentes y otros nos han permitido, digamos, acercarnos a diversos públicos, y esto pensamos que es algo positivo. Sin embargo, como sabemos también, la cobertura tecnológica en nuestra región todavía presenta brechas, y ahí es donde también tendríamos que trabajar conjuntamente con el gobierno nacional y los gobiernos locales para asegurar también este acceso a tecnología, pero también a información de calidad. La siguiente, por favor. Y finalmente, con respecto a, digamos, más profundizando el trabajo con los niños, nosotros hemos venido apoyando una iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en el caso del Ecuador, en donde se han hecho varias charlas con respecto a la importancia de dar de lactar a los bebés en tiempos de pandemia y cómo esto se compatibiliza también con la presión enorme que ha generado el teletrabajo, por ejemplo. Y digamos, además de esto, que es un esfuerzo virtual, si se quiere, también se ha conectado con organizaciones de productores agroecológicos, como el que vemos aquí en el slide a la derecha, que, por ejemplo, se adaptó rápidamente en el sentido de que como ya se prohibió el uso del espacio público para la venta de alimentos, salvo, por ejemplo, los supermercados que ellos continuaban sus operaciones, ellos tuvieron que encontrar una forma de reinventarse, por ejemplo, a través de la venta de canastas, a través de la creación de una biotienda virtual. Y este vínculo que se ha hecho, digamos, con las madres es a través de un hospital público que gestiona el banco de leche en la ciudad, y a través del cual, digamos, la iniciativa es que hemos estado conectando a las madres con las organizaciones de agricultores para que tengan acceso a estos alimentos agroecológicos, y así, por ejemplo, cuidar la alimentación de la madre que a la vez alimenta a su hijo y que además dona leche materna a los bancos de leche públicos. Y finalmente también otra iniciativa que hemos apoyado es una que está en Nicaragua con la ONG PCI de Estados Unidos, que compra alimentos de la Unión de Cooperativas del Norte de Nicaragua que venden hortalizas, y que a través de ellos, digamos, se atienden a 60 escuelas. Entonces, la idea ahí es que nosotros estamos apoyando a la asociatividad, ¿no? La cooperación entre las organizaciones para que tengan mayor poder de negociación, al momento también de vender en otros canales, como por ejemplo el canal institucional, que son las escuelas públicas, ¿no? Entonces ahí, en esta cooperación con otra ONG que es PCI de Estados Unidos, estamos también viendo que se está dando buenos resultados. En ese caso en particular, los alimentos tienen la certificación de buenas prácticas agrícolas. Y paso al último slide, solamente para compartir que, bueno, nosotros por supuesto hacemos esto siempre bien acompañados, lo hacemos con alianzas importantes, y ahí nada más este slide para ilustrar
todas las organizaciones, tanto de las universidades como de las organizaciones de la sociedad civil, como organismos de la cooperación relevantes, empresa privada, organizaciones de agricultores, desde luego, de mujeres, etcétera, con quienes colaboramos, y los municipios. Entonces, gracias, eso es todo de mi parte. Back to you. Okay, thank you very much. So Muchas gracias. Whoops. I have to turn off the translation so I'm not hearing myself. Creo que apagar la traducción para no escucharme en español. Yeah, Natalie, you put up on the screen there. Natalie, tú mostraste en la pantalla, abriste muchas preguntas en realidad que quería hacer. Tú mostraste en la pantalla todos los socios que tienes, con todos los grupos que estás trabajando, y ustedes se enfocan en el sector agrícola, hacer las conexiones. Quería preguntarte, háblanos un poco sobre si es en asociación con otros socios o con tu propia organización. ¿Cómo trabajas con los gobiernos de las ciudades? Porque estás hablando de las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en los ministerios, hablas con los ministerios sobre la desnutrición, o algunas veces para la agricultura especialmente, los espacios informales a veces están disponibles para que los agricultores puedan traer programas, sus productos a la ciudad cuando se acabe la COVID. ¿Hablan sobre estas relaciones con las ciudades para tratar de influenciarlos un poco en esto? Bueno, quisiera ilustrar aquí dos casos, ¿no? Entonces, el trabajo que hemos hecho con una ciudad grande, una metrópoli como es la ciudad de Quito, que es capital del Ecuador. Y ahí, por ejemplo, bueno, la ciudad firmó el Pacto de Políticas Públicas Agroalimentarias de Milán en el 2015, y esto le comprometió a la ciudad a hacer varias acciones, ¿no? Finalmente, la ciudad aterrizó con una estrategia dentro de la cual se priorizaron varios aspectos. Uno que tiene que ver con el desperdicio de alimentos, otro que tiene que ver con dietas sostenibles, y el tercero de gobernanza. Ricordo precisamente trabajó en el componente de dietas sostenibles, y se definió que la ciudad, digamos, las características que tenía que tener una dieta sostenible para la ciudad de Quito era que los alimentos fueran de la proximidad, máximo 100 kilómetros a la redonda, que fueran producidos, digamos, prioritariamente de forma agroecológica, sino al menos contar con algún tipo de certificado que garantice que el ecosistema está siendo protegido a la vez que la salud de las personas, y que tenga que tener el componente de asequibilidad, ¿no? Porque un problema que enfrentamos en la región es que a veces el tema de los alimentos orgánicos o agroecológicos se queda en un nicho. Pero lo que estamos viendo ahora es que, por ejemplo, una de las cooperativas con la que trabajamos en el sur de la ciudad de Quito, que es una zona con muchos índices de desnutrición crónica infantil y pobreza, está logrando hacer un esquema en el cual se abastece de agricultores cercanos y vende en la ciudad. Y este es un modelo, un piloto, digamos, que queremos explorar más con la ciudad para ver cómo a ella a la vez da incentivos para este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, también es un cambio de esquema porque es una organización de consumidores, no es una organización de productores directamente, porque a veces hacemos que la organización de productores o de agricultores tenga varias tareas, ¿no? Producir, distribuir, comercializar. Pero en este caso es la de consumidores que se pone de acuerdo con los agricultores y fijan un precio que sea bueno para ellos, los agricultores, y también para los consumidores, muchos de los cuales incluso durante la pandemia, ¿no?, han perdido sus empleos. Y los agricultores también han diseñado una estrategia para ver cómo, por ejemplo, proveer canastas de alimentos a las familias. Y después, por ejemplo, ahora nos damos cuenta, el segundo caso que quería comentar brevemente tiene que ver con las ciudades intermedias. Entonces, actualmente estamos trabajando con FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en una ciudad intermedia de Ecuador que se llama Puerto Viejo, la foto que tengo aquí en mi fondo. Y es muy interesante porque en esta ciudad intermedia tenemos mucha más posibilidad de activar mecanismos, por ejemplo, como explorar la compra institucional de alimentos para las escuelas. Entonces, otra ONG aliada que se llama FEP está trabajando ¿no es cierto?, en determinar una lista de organizaciones de agricultores que podrían proveer a las escuelas de todo el cantón de esta ciudad intermedia, en donde vemos que la posibilidad de generar evidencias
también es más rápido en el tiempo y hay mucha más cercanía a las autoridades, ¿no? Entonces eso es algo muy interesante y esperamos ver, digamos, ahí sí, en términos de trabajo con la ciudad, una posibilidad de mejorar su mecanismo de compra pública para las escuelas, porque hay también serios problemas de obesidad. Algo yo que sería interesante mencionar y que quizá los panelistas también puedan comentarlo después, es que justo ayer que conversamos con la nutricionista de la ciudad, nos indicaba que a diferencia de lo que hubieran pensado, y es que, por ejemplo, esta ciudad atravesada por un terremoto y el COVID, más bien la desnutrición de los niños no ha aumentado, más bien ha mejorado gracias a que el municipio puso en práctica unos programas, unos módulos de alimentación escolar de forma virtual que se trabajaron en conjunto con los padres de familia. Entonces esto ya nos da una pista de que es una política pública adecuada que el municipio de Puerto Viejo ha venido poniendo en práctica. Gracias. That's great. Let me, really important issues, and I think the dynamic. Temas muy importantes. Creo que la dinámica de trabajar con las ciudades son bastante desafiantes. Déjame preguntarte algo más. ¿Qué ves como las fortalezas de conectarse con una organización como UNICEF y asociarte con ellos en tu trabajo? No sé, ¿puedes darnos un poco más de detalles sobre qué es lo que la UNICEF trae al trabajo y cómo ves esta sociedad en el futuro? Es importante, ¿no? Trabajar de la mano con UNICEF porque trae todo su expertise del trabajo con niños, pero también con las mujeres, ¿no? Creo que los aportes que también trae UNICEF en términos de la política pública diferenciada, ¿no? Con enfoque de género, con atención a los cuidados, es muy importante porque esto aporta a los planificadores de la ciudad a tener otra mirada de cómo integrar diferentes usos en el espacio público, ¿no? Por ejemplo, la importancia que tiene la agricultura urbana en las ciudades para conectar a públicos diversos, ¿no? Las huertas escolares también es otro ejemplo, que conectan a los niños con los padres de familia y nuevamente vamos reconectando con lo esencial que es el alimento. Entonces yo creo que ahí UNICEF y con todos los módulos que ha venido desarrollando, ¿no? Como lo que nos presentaba también ya anteriormente Maike, sobre cómo se alimentan los niños en las ciudades, por qué es importante tener un alto índice de verde urbano en las ciudades, etcétera. Yo creo que eso va a ser muy importante en términos de construir resiliencia y aportar a reducir el tema de la obesidad. También creo que otro tema importante y en colaboración entre las agencias, ¿no? Por ejemplo, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, es la implementación de las guías alimentarias, ¿no? De las GABAs, ¿no es cierto? Dietary Guidelines Based on Nutrition, porque ahí es un instrumento muy potente, ¿no? En el que ha trabajado Naciones Unidas y que se puede poner en marcha en alianza también con el sector privado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el sector HoReCa, todo el sector de la restauración, de los restaurantes, ahí es donde también se puede contribuir, ¿no? Para mejorar el entorno alimentario de los espacios, pero también a nivel de información y de comunicación, que eso creo que es algo que también UNICEF, ¿no? De lo que yo conozco, he visto que puede ser muy importante para contribuir, generar una nueva o reconectar con una cultura alimentaria sana, ¿no? Que sea culturalmente apropiada. Great, thank you. Terrific. Again, very rich set of responses. Gracias. Muchas buenas respuestas. Hay muchas cosas que están pasando. Más adelante podemos seguir discutiéndolo. La presentación final es Secretary of Health in Bogotá, Colombia. She's coming in just at the right time because we're opening up. Ella justo llegó al momento correcto porque estamos haciendo preguntas sobre gobiernos y liderazgo político. Ella tiene 10 años de experiencia con intervenciones para mejorar la nutrición y la salud de los niños y también es presidente del Comité de Adolescentes en la Asociación Pediátrica de Latinoamérica.
como ha entrado como secretaria de salud. Ella ha trabajado activamente con múltiples organizaciones de la sociedad civil, unidades indígenas. Obviamente ha recibido muchos premios y ella es doctora especialista en pediatría con una maestría en salud pública de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Muy bien, continúe, doctora Curiel. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos los organizadores del evento por la oportunidad de co-crear y de seguir aprendiendo juntos en este tema tan importante para la primera infancia y para la niñez de Latinoamérica. Pues la presentación va a ir enfocada a las acciones en alimentación saludable en la primera infancia en Bogotá. Vamos a hablar de 3 cosas principales. 1, cómo estamos ahora. 2, cuáles son las acciones que venimos realizando en el marco de nuestra política y cómo esas acciones las hemos realizado gracias a diferentes alianzas. Y por último, terminar con los retos, ¿no? En relación a la situación actual de la malnutrición en la primera infancia en Bogotá, bueno, pues esta gráfica muestra realmente es el retraso en talla, ¿no? Cómo ha venido aumentando. Sabemos que un niño en el que vemos un retraso en talla habla de una cronicidad en la alimentación, ¿no? Sin embargo, no está aquí el dato, pero quiero hablar de 2 cosas importantes para Bogotá. 1, que es la situación actual y la desnutrición por déficit, en el que hemos venido mejorando en una serie de tiempos. Antes estábamos en un 7% y hemos venido disminuyendo en los últimos 10 años hasta un 3,7%, ¿no? Entonces, nuestros niños que venían siendo desnutridos agudos, esta serie ha venido bajando, ¿no? Pero es importante mencionar que en la malnutrición por exceso es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la malnutrición por exceso en Bogotá ha venido aumentando y ocurre algo muy particular, ¿no? En los niños menores de 5 años, en una serie en tiempos ha venido aumentando de 3,6% a casi 5,1%, pero cuando termina justo su primera infancia y pasan a la edad escolar, aumenta exponencialmente a casi 8,8%. Tenemos niños en exceso de peso y en obesidad, ¿no? Si utilizamos y sumamos las 2 formas de exceso de peso, sobrepeso y obesidad, estamos casi en el 29% de los niños, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante para poder actuar e intervenir. Siguiente. Entonces, quiero enfocarme, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, quiero enfocarme en cuáles son las acciones que estamos haciendo relacionadas a nuestra política pública de seguridad alimentaria construyendo ciudadanía, ¿no? Nuestro objetivo principal es poder superar de manera progresiva la inseguridad alimentaria y la malnutrición de los habitantes de Bogotá. 3 objetivos específicos: poder incidir en situaciones de inequidad económica y social que afectan la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria y nutricional. Poder consolidar un sistema de abastecimiento y distribución de alimentos saludables y incentivar el consumo responsable de alimentos saludables, así como también prácticas de alimentación, nutrición y actividad física. Varias acciones, sobre todo que pudieron visibilizarse en el marco del año pasado, sobre todo en la pandemia, ¿no? Poder hacer gestión para vincular casos vulnerables y poder identificarlos y trabajar de manera articulada con otros sectores de la ciudad, o sea, con integración social, con protección, también con empleabilidad, con emprendimiento, también poder gestionar y vinculación de casos vulnerables y poder incluirlos en programas sociales, implementar programas para mejorar la disponibilidad y el consumo de alimentos y como último, pues el diseño e implementación de piezas comunicativas para poder promover la alimentación saludable, la lactancia y la implementación de este tipo de entornos. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante que en el marco de implementar programas para mejorar la disponibilidad y el consumo de alimentos saludables, tuvimos una alianza muy importante en el que pudimos determinar
cómo estaban los paisajes alimentarios en Bogotá en una alianza con GEL, y de verdad que hay muchos desafíos, ¿no?, que afectan el comportamiento alimentario en algunos barrios de la ciudad. Bogotá es la capital de Colombia, es una ciudad de casi 7,1 millones de habitantes, con una densidad poblacional moderada de 44 habitantes por kilómetro cuadrado, y es la capital de Colombia, en donde llega mucha población y muchos niños también, ¿no? Entonces, es una ciudad multicultural, hay diferentes etnias, identidades, culturas y muchas formas de pensar. ¿Qué hicimos que en este trabajo con GEL? Ubicamos 4 zonas de Bogotá, ubicadas de manera estratégica. Ahí están los nombres: Paraíso Norte y Puentes, El Porvenir y Paraíso Sur, en 4 zonas diferentes, en donde con 64 voluntarios pudimos intervenir 64 sitios. En estas zonas encontramos diferentes características, ¿no? Que estaban zonas ubicadas en la periferia, que en los barrios había diferencias de experiencias alimentarias, en donde había inseguridad, en donde la topografía era compleja. Entonces podemos ver unos en donde la topografía, las personas, no había un terreno fácil. En los otros 2 barrios pudimos ver que había facilidad para tener recursos y diferentes opciones de alimentación en el espacio público, ¿no? Entonces, ¿qué logramos ver? Logramos ver que en estos sitios el espacio público definitivamente es un gran reto para poder comer de manera saludable. Hay muchos productos ultraprocesados y dominan y pueden verse mucho en las tiendas. Hay acceso limitado a productos frescos. El espacio público no crea una experiencia de compra conveniente, y los lugares de comida carecen de servicios básicos. Entonces, en ventas ambulantes puede haber de una u otra manera cierta inseguridad, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pudimos encontrar, no? Siguiente, por favor. Entonces, 4 personas en algunas zonas, sobre todo en la zona sur, comían y comen en su casa, ¿no? Entonces, esa es la experiencia diaria. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los barrios ofrecen de una u otra manera diferentes experiencias gastronómicas para los habitantes. Es importante mencionar que hay barrios que difieren mucho de la calidad de la comida en el espacio público. Muchas personas, el 40% de las personas viajan más de 60 minutos diariamente, ¿no? Y eso crea una dinámica en el que en el espacio público es donde normalmente se alimentan, pero allí la alimentación no es saludable, ¿no? Es una alimentación en el 75%, una oferta de alimentos ultraprocesados. Y creo que aquí hay muchos puntos para intervenir. Siguiente. Entonces, ¿qué nos dejó este trabajo de poder entender la dinámica? 6 pilares importantes para fomentar un paisaje alimentario saludable, ¿no? Primero, poder agrupar la comida en rutas claves, eso le vamos a llamar camino saludable. El otro es tener una identidad, ¿no? Colombia es un país multicultural, entonces poder crear identidad con la cultura, con rutas o con rituales culinarios, ¿no? Ya le llamamos de pronto, la persona come en un salón de belleza, y eso es su rutina. Cultura de la comida, o super señoras que nos enseñan las recetas. Cuarto, algunos lugares de alimentos, algunos ritmos diarios, encajar en las rutinas diarias y mercados nocturnos cuando la gente viaja y que pueda acceder a estos alimentos. Tal vez expandir la micromovilidad para poder llevar la comida a la casa y reducir intermediarios en la cadena de suministro. Y el otro también podría ser incrementar el apoyo a tiendas de esquinas y pagos en efectivo, y planificar el uso del suelo en espacios que sean más agradables, ¿no? Yo creo que como resultado de esta gran alianza nos queda un camino lleno de implementación de estos pilotos que nos pueden ayudar a incidir a una oferta diferente de alimentación para las familias. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las otras acciones? Hay acciones que realizamos desde las acciones colectivas, y es fortalecer las capacidades y habilidades del personal de la salud en la alimentación infantil, en la gestante y en los adolescentes. Estrategias de información, educación y comunicación, planes locales con formación de redes comunitarias de apoyo a la lactancia materna y orientación a las comunidades sobre las herramientas para la adopción de alimentación saludable. Siguiente diapositiva.
y ya acciones completamente individuales, que aquí se abre otra posibilidad y es normalmente, siguiente slide, por favor. Las acciones individuales están relacionadas a la atención que hacemos individual a niños, niñas y adolescentes. Y acá tenemos la ruta de Bogotá para la atención integral a niños, niñas menores de 5 años con alteraciones nutricionales. Hay asistencia y capacitaciones para poder habilitar hospitales como hospitales amigos de los niños y seguimientos a cortes de niños con eventos de interés en salud pública, ¿no? Estos son como las metas que nos hemos creado en los diferentes planes de intervención, pero ¿qué quiero llamar la atención acá? Que estas son alianzas y son normas de país. Tenemos una ruta para atención integral a niños con desnutrición, ¿ya? Que está implementada, pero nosotros no tenemos una ruta para la atención integral de niños con sobrepeso y obesidad, ¿no? Entonces, todas las estrategias y los programas están enfocadas a la malnutrición por déficit y no tanto a la malnutrición por exceso, y esas son las nuevas dinámicas a las que tenemos que ver la cara ahora, ¿no? Ya para terminar, ¿cuáles son los retos y los grandes desafíos? Entonces, para nosotros en Bogotá, siguiente slide, por favor. Fortalecer pues todas las acciones de consejería en lactancia materna y alimentación infantil, iniciando desde la etapa gestacional. Un seguimiento integral y oportuno a las alteraciones nutricionales durante la primera infancia es muy importante, y esto lo vimos en una experiencia de Bogotá en la pandemia, que la intervención articulada de seguridad alimentaria y nutricional debe incluir a los otros sectores del gobierno, a la familia y a la sociedad. Poder certificar instituciones con mejores condiciones para la atención a la población materno-infantil. La base siempre va a ser afectar los determinantes estructurales relacionados con las mejores condiciones laborales y ejercicio de la maternidad y la lactancia materna. Promover hábitos alimentarios saludables y crear conciencia sobre la relevancia de la calidad de los alimentos en todas las edades. O sea, el niño que no come bien en sus primeras etapas, probablemente vamos a tener un adulto con condiciones crónicas que vamos a tener que intervenir. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Curiel. Muchas gracias, doctora Curiel. Quería empezar preguntándole, usted decía que Bogotá es una de las ciudades que están cambiando los programas de diabetes, está en ese programa, y quería utilizar esto para preguntarle ¿para qué es trabajar con el sector privado? ¿Cómo ha sido eso? ¿Ha habido algún problema, retos o oportunidades? No sé si pudiera contarnos un poco este programa de Cities Changing Diabetes, que es una iniciativa global de la compañía Novo Nordisk. Y yo creo que en muchas regiones los gobiernos han estado colaborando con el sector privado, y eso ha estado, digamos, evolucionando para tomar esos temas. Entonces quería saber sobre su experiencia con esta asociación y si tiene usted algún consejo para otras ciudades que están pensando en conectarse con el sector privado. Claro que sí. Yo creo que hay muchos juicios relacionados a las alianzas público-privadas y tengo que ser honesta, al comienzo eso eran como muchos temores, ¿no? Pero realmente como poder organizar administrativa y jurídicamente la alianza, eso es importante para avanzar. Pero la experiencia con el programa de Ciudades Cambiando la Diabetes en Bogotá ha permitido identificar realmente vínculos de sistemas alimentarios con el entorno urbano y los hábitos alimentarios de las personas. También poder crear estrategias e intervenciones para lograr un cambio positivo hacia el comportamiento alimentario y definitivamente mejorar el acceso a alimentos naturales, especialmente a saludables como frutas y verduras. Ha sido una excelente alianza que nos ha fortalecido al gobierno y que nos ha permitido avanzar hacia tener una mejor gobernanza urbana. That's great, and I know there's a lot muy bien, y yo sé que habría mucho más que hablar, pero quería hacerle otra pregunta. Obviamente, como médico en la capital del país, una de las preguntas es ¿qué tipo de
de interacciones sobre este tema específico de la obesidad y la nutrición y la alimentación con los gobiernos nacionales. Diría que los apoyan. Hay políticas a nivel nacional que apoyan el trabajo que usted realiza, o realmente son pioneros y están recién abriendo esa área y están poniendo atención en la nutrición para el gobierno nacional en general. Sí, de pronto creo que me hizo falta contestar la segunda pregunta, la segunda parte de la primera pregunta, y era qué aprendizaje podía transmitir a otras ciudades, ¿no? O sea, primero la posibilidad de abrir a tener esas alianzas estratégicas que permitan visibilizar todas las acciones que nosotros hacemos. Creo que lo más importante es que cuando usted trabaja para la seguridad alimentaria y nutricional y para la salud y bienestar de niños y niñas, no puede enfocarse solamente en lo que el niño come, ¿ya? Sino también en los determinantes sociales que inciden de una u otra manera en la salud y en el bienestar. Y creo que eso ha sido la parte más importante y son todas las acciones intersectoriales que se generan cuando usted se dedica a trabajar en la primera infancia. Con relación a la segunda pregunta de cómo veo tal vez la relación entre el gobierno local y nacional, para tener un poco más de contexto, Bogotá internamente tiene 20 localidades. De esas 20 localidades hay unas áreas que son urbanas y unas áreas que son rurales. Cada una de estas localidades tiene un gobierno local, que es, antes se le llamaba el alcalde menor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la articulación que desde la alcaldía o desde la Secretaría Distrital de Salud se haga con estas localidades es importante para poder bajar la política y poder co-crear y poder tener una participación comunitaria y entender la dinámica del territorio para tomar acción. En relación a si nosotros tenemos una política que es la política nacional, lo acabo de mencionar, tenemos acciones y políticas relacionadas a la malnutrición por déficit, muy pocas, y sí las hay, en la malnutrición por exceso. Y creo que de allí Bogotá ha tenido grandes experiencias, estamos avanzando en nuestras guías, en las guías de Bogotá y lineamientos y las orientaciones para poder intervenir la obesidad infantil. Entonces, sí creo que allí toca unirse más para que desde el gobierno nacional se puedan crear actos normativos que puedan intervenir de otra u otra manera ya a las diferentes zonas, ¿no? Terrific, thank you. We'll come back to that, I'm sure. Muchísimas gracias. Y antes de que se vaya para este segmento, hay una pregunta específica para usted de Leticia, de Oliviera Cardoso. Ella quisiera saber si hay algún estudio empírico publicado que muestre el efecto de su intervención en los barrios, cambiando el entorno alimentario de las comunidades alrededor de las escuelas en Bogotá. No, el estudio que yo acabo de presentar es una primera parte, ¿no? Le llamaríamos una caracterización de cómo está la dinámica o los paisajes alimentarios en Bogotá. Las 6 estrategias son la implementación de pequeños pilotos que nos van a permitir avanzar. Entonces, todavía no está en implementación. Nosotros tenemos unas acciones estratégicas y esas acciones estratégicas sí nos muestran resultados de cómo las dinámicas en el entorno educativo, ¿ya? Pueden incidir a una seguridad alimentaria. Pasó algo muy bueno con la pandemia. Las estrategias de información, educación y comunicación, teníamos una barrera en el entorno educativo para poder hacer conferencias, trabajo con los niños, pero la virtualidad permitió llegar a las familias que estaban apoyando a los niños en su educación virtual. Y allí nos fortalecimos mucho en trabajar y en avanzar prácticas alimentarias saludables hacia las familias, hacia los niños, con algunas actividades de acompañamiento psicosocial y emocional. Entonces, sobre esa experiencia sí es muy buena. Pudimos llegar a casi el 70% de los hogares aprovechando este espacio de la virtualidad, ¿no? Muchas gracias.
That's great. I think you have an audience already for your publication. Gracias. Creo que ya tiene todo una audiencia para su publicación, entonces estaremos esperándola. Y gracias por informar lo que está haciendo el programa de Cambiando la Ciudad, Cambiando la Diabetes. Ahora voy a hacer un pequeño espacio entre nuestros panelistas y voy a pasar a una discusión general. Tenemos un video que ha sido creado por la organización Joel, pero lamentablemente ella no está acá, pero es cómo se involucran a las personas jóvenes y cómo van a pensar, cómo pueden cambiar el entorno alimenticio en las ciudades. En 2019, Yale realizó estudios en Londres y Copenhague para entender qué influencia tienen las ciudades en la dieta de las personas jóvenes. Cuando empezamos a trabajar en Londres, teníamos esta corazonada de que nuestro cliente decía que el entorno construido hacía una diferencia cuanto a todos nuestros hábitos. Aquí en este lugar 50% de los niños eran obesos. Entonces pasamos mucho tiempo con los niños y dijimos que era el espacio público, que era la dimensión de las calles, el acceso al transporte público, era la vida que ocurría y también teníamos los lugares de comida en sí. Es barato. Y decíamos la transparencia, le habla a los niños. Y antes de hacer este estudio, siempre pensaba que el motivo por el cual los lugares de comida rápido tenían tanto éxito era porque venían muy buenos vendiendo azúcar, grasa a los niños de una manera económica. Pero después de hacer ese estudio, entendí que tiene que ver más, es más brillante su inversión. Es porque realmente ofrecen a los que necesitan los jóvenes, solamente no se sirven. Normalmente uno pensaría que debería haber alguna diferencia entre Londres y Copenhague, pero cuando se habla de Foodscapes no hay ninguna diferencia si es que uno lo vemos desde el lente de la gente joven. Nosotros hablamos del hecho de que el sistema alimentario no es visible para las personas, pero mucho del consumo de las personas ocurre dentro de la ciudad, ¿no? Era obvio de que si quieres cambiar el sistema y quieres cambiar la vida de las personas, tenemos que hablar con los arquitectos. Great, thank you very much. Muchas gracias. That's a really good example of the Es work un buen that ejemplo del trabajo. He tenido el placer de ser parte de una evaluación de estos panoramas de comidas en Nueva York. Les recomiendo que miren su página web porque es muy interesante. Tiene muchas herramientas para que las personas involucren a las comunidades en el cambio del entorno. Quiero invitar a todos los panelistas para poder hacer preguntas. Voy a hacer mis preguntas y también de la audiencia. Ok. Liliana y Natalie, ¿podrían poner sus imágenes, por favor? Doctora Curiel, ¿podría poner su imagen, por favor? Sí, muchas gracias. Déjenme empezar preguntando a cada una de ustedes. Hemos hablado mucho, el enfoque de esta sesión ha sido en la comida y el entorno de la comida, pero ustedes han tomado la importancia también de hacer ejercicio, ¿no? Hemos tenido una presentación de nuestra colega que tal vez no solo hubiéramos visto de los problemas del marketing de la comida, como vimos en el video, sino también los desafíos, el cambio del entorno físico en términos de parques, de las ciclovías, para los peatones. Bogotá es un líder global cuando vemos el sector de transporte como una forma de promover
mayores actividades, que sean más activos. Y creo que quizá alguno de ustedes pueda comentar la conexión que hay entre el entorno de comida y el ejercicio, ¿no? En el trabajo que ustedes están haciendo, cuáles son las oportunidades que ven. Déjeme empezar con la doctora Curiel, si es que puedo, Liliana, preguntando en la ciudad, ¿cómo están uniendo estas piezas? Porque cuando, luego vamos a pasar a las otras panelistas. Doctora Hola. Curiel. Sí, claro que sí. Bogotá tiene espacios de articulación intersectorial, por decirlo de alguna manera, en donde ponemos líneas y actividades y planes de acción que están relacionados con varias dependencias del gobierno. Particularmente la que mencionabas, nosotros tenemos una que es cómo apoyar la seguridad alimentaria y nutricional, pero la conectamos con actividad física y también con salud mental, ¿no? Entonces, trabajamos esos 3 puntos, ¿no? Entonces, desde la Secretaría de Movilidad, entonces me voy en bici o voy en bici al colegio, son espacios para los chicos, para los escolares, en donde además de la actividad física se realizan actividades de promoción de hábitos saludables, ¿ya? También es importante mencionar que en el marco de cada una de estas se ha demostrado pues la relación que existe entre actividad física y salud mental. Entonces, no solamente para los niños, sino también para la familia, ¿ya? Entonces, hay espacios de la Secretaría de Cultura, que es el Instituto de Recreación y Deporte, en donde tenemos parques saludables, entornos dentro de la ciudad que han sido adaptados para poder propiciar cada una de estas actividades. Entonces, ¿en qué sitio se unen cada una de estas estrategias? En un comité que tenemos que se llama Comité Intersectorial de Salud, y allí confluyen cada una de las dependencias y tenemos un plan de acción. Ese plan de acción está relacionado en un gran pilar que se llama seguridad alimentaria y nutricional, e incluye no solamente las acciones que realizamos para la salud mental de niños, niñas y adolescentes, sino también con enfoque de enfermedades crónicas, y allí también toda la parte de actividad física. Muchas gracias. Thank you for your answer. Let me go to Micah now and ask you. I know you're. Gracias por tu respuesta. Ahora vamos a Maika. Sé que has hablado sobre las iniciativas con las ciudades saludables para los niños y obviamente trae de forma conjunta muchos elementos enfocándose en la desnutrición. ¿Puedes decirnos un poco cómo conectas estos puntos entre la educación y el diseño del espacio y la nutrición? Sí, muchas gracias. Bogotá es una de las ciudades en las que nosotros trabajamos también. Creo que es importante en términos de actividad física es que empieza al inicio de la vida, ¿no? Jugar, por ejemplo, es importante que sea parte de la rutina, ¿no? Nosotros, es importante promover las habilidades de los padres. Las herramientas digitales ayudan mucho, pero también a veces alejan a los niños del juego activo. Entonces, es importante el juego activo para su desarrollo. Entonces, lo que buscamos es promover el juego de diferentes formas, las actividades físicas que los niños puedan hacer. Como la doctora Curiel dijo, es muy importante y está relacionado con la salud mental, ¿no? Es otro motivo por el cual nosotros queremos mantenernos con eso y tenemos que apoyar el modelar de que los padres, si utilizan formas activas de transporte o si los padres hacen ejercicio, es un modelo importante para los hijos, ¿no? Un tema importante que se mencionó relacionado con la COVID-19 y la pandemia todavía está muy presente, sobre todo en este continente, ¿no? Es el epicentro de la epidemia. Tenemos todavía medidas de cuarentena que se han implementado y que ha restringido actividades físicas para las personas, ¿no? Se hizo una encuesta en adolescentes y personas jóvenes y muchos de ellos habían reducido su actividad física, ¿no? Incluso más las mujeres que los hombres. Entonces, cuando hablamos del aquí y el ahora, medidas preventivas de la COVID-19, tenemos que encontrar una forma de mantener algún tipo de actividad posible, ya sea en casa o en algún espacio específico, porque la pandemia ya pasó más de un año y los chicos que están creciendo sin la oportunidad de poder jugar
de poder correr, ¿no? Y es algo muy importante que empezamos a ayudarlos, de apoyemos a los padres para que puedan hacer eso para la salud física y también para la salud mental. Gracias. Natalie, ¿podrías hablarnos sobre tu punto de vista sobre conectar la comida con el ejercicio? Well, we see that those two things are Nosotros key. vemos que esas dos cosas son claves para un entorno saludable y creo que ahora nosotros estamos trabajando con niños en la ciudad de Quito en la implementación de estrategias de resiliencia y uno de los pilares claves es la vida activa. Por supuesto, los peatones, el ciclismo, etcétera. Pero tiene que estar relacionado cuando lo relacionamos con los entornos de alimentación saludable. Sabemos que es importante tener esto, considerarlo desde el inicio, tenerlo en mente, porque nosotros también hemos visto que las escuelas están rodeadas de lugares que no necesariamente ofrecen comida saludable, ¿no? Y con la pandemia ahora en Quito, en la mayoría de lugares en Ecuador, las escuelas todavía no han vuelto a abrir. Entonces tenemos que estar preparados para cuando vuelvan a la escuela y ver este punto, ¿no? Y otra cosa que nosotros hemos notado en América Latina es que hay una alta tasa de informalidad, ¿no? Tenemos vendedores informales en las calles y debido a la pandemia, ellos antes iban a las escuelas para vender todos tipos de comidas. Y esto se da en ciudades intermedias y también en ciudades grandes, ¿no? Ellos vendían dulces, tacos. Entonces, esto también tiene que ver con el diseño. Por supuesto, nosotros tenemos que pensar en una calidad de movilidad sostenible, ¿no? Porque no podemos promover la movilidad activa, pero también tenemos que buscar que el espacio público sea saludable para los niños, para que puedan usar la bicicleta, por ejemplo, para ir a la escuela. Entonces, tenemos que enfatizar este punto, ¿no? Y tener en cuenta esta perspectiva y considerar esto, considerar a las madres, también, por ejemplo, el cuidado de las personas adultas mayores, ¿no? Sí, creo que la doctora Curiel, usted habló un poco sobre cómo conectas los puntos a nivel del gobierno, lo cual también es bastante importante, pero déjenme hacer otra pregunta a todas ustedes. Una de las énfasis, obviamente, de UNICEF y de las ciudades saludables para niños y adolescentes y derechos de los niños es comprometer a las personas jóvenes, ¿no? Para que tomen decisiones informadas sobre el diseño de programas, sobre políticas, pero también en muchas ciudades de forma activa, involucrar a las personas para que decidan en las estructuras, permitir que las personas jóvenes vayan y hablan directamente con los oficiales de gobierno, o tener nuevos consejeros o nuevos tipos de actividades que no solamente inviten a las personas jóvenes a participar, sino también que creen un mecanismo donde ellos puedan tener una presencia y un diálogo constante. Quizá cada uno de ustedes puede hablar cómo es que en sus iniciativas, el gobierno trabajando con los trabajadores agrícolas, por ejemplo, o en el movimiento de la comida, con UNICEF, este tipo cómo se han involucrado las personas jóvenes en el diseño de programas, en las políticas. Quizá podemos empezar nuevamente con la doctora Curiel, si es que puedo, no sé. Claro que sí. Particularmente es un tema que me apasiona, ¿no? Yo creo que cuando América Latina ha venido cambiando y el poder de los jóvenes y de nuestros adolescentes cada vez se muestra más, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos y desafíos que tenemos es poder que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan una participación política y crear esos espacios en donde puedan converger y poner temas en la agenda, ¿no?
yo creo que también lo puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? O sea, en el gobierno hay diferentes comités en lo que podemos escuchar la voz de los niños, en las que podemos escuchar la voz de los adolescentes, y de una u otra manera intervienen en prácticas específicas, ¿no? Yo creo que hay algo importante, y es que los adolescentes y los jóvenes se empoderen de la agenda pública, ¿ya? Que ellos puedan hablar y decir lo que quieren, pero también que nosotros como gobierno podamos dar las herramientas necesarias para que ellos puedan construir y aportar planes de acción, ¿no? Entonces, creo que la participación política de cada uno de estos adolescentes, y más que todo en llevarles la voz y que puedan ser escuchados cada día, nos está ayudando a que sean ellos los que tomen las riendas. Siento que se cuestionan ahora completamente diferente, y me gusta una frase que siempre menciono en el comité de adolescencia, y es, nosotros no hablamos de los y las adolescentes, hablamos de las adolescencias. O sea, tú te recreas tu cotidianidad y desde lo que tú vives puedes levantar la voz. Creo que es el momento de hacer hincapié en la importancia de que ellos puedan tomar sus propias decisiones, pero nosotros guiarles, ¿no? Creo que tienen más que enseñarnos, ellos a nosotros, y estaremos allí para apoyarles a que la participación y puedan poner temas en la agenda pública. It's a really important message. I think we'd hope many other government officials would Un be as mensaje open. muy importante. Hemos escuchado a muchos oficiales de gobierno que están dispuestos a hacer eso, y eso haría un gran cambio. Natalie, involucrar a las personas jóvenes en tu trabajo, ¿cómo lo hacen? Desde nuestra perspectiva, nosotros trabajamos proporcionando evidencia para los tomadores de decisiones. Entonces, nosotros promovemos que nuestras iniciativas puedan integrar el trabajo con la juventud en áreas rurales y también urbanas, porque el punto clave, ¿no? es las ciudades, pero nosotros vemos una diferencia entre las ciudades pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Entonces, en términos de las ciudades, no son sostenibles por sí solas, sobre todo las ciudades intermedias. Entonces, tenemos que empezar a mirar hacia atrás, a las áreas rurales, al campo, y ver qué es lo que permite que las personas jóvenes puedan vivir de forma decente en su propio territorio antes de emigrar a las ciudades. Entonces, cuando nosotros vemos estas ciudades pequeñas o intermedias, vemos que hay un potencial muy grande para detener esta migración masiva e integrar el trabajo con los jóvenes en ambas áreas. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos con las organizaciones de agricultores. Por ejemplo, hemos experimentado en agricultura regenerativa y encontrando formas de poder generar ingresos extras de valor agregado en los diferentes productores de alimentos. Entonces, esta es una tendencia que se está dando mucho. ¿Y cómo podemos involucrar a los jóvenes para que ellos puedan crear valor, y no necesariamente en el entorno, pero también pueden involucrarse en muchos otros temas, comunicación, marketing, ¿no? Incluso en el procesamiento. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la gente joven en las ciudades, nosotros estamos conectándonos con ellos para ver cuáles son sus ideas emprendedoras, ¿no? Estamos trabajando con la Municipalidad de Quito, que tiene una incubadora para las personas jóvenes, para que se puedan adaptar modelos y la construcción de capacidades para ellos, y para que los jóvenes que están en las áreas rurales, que pertenecen también a la municipalidad,
porque estas áreas rurales también es importante y algo que nosotros estamos considerando, porque es una parte importante de nuestro continente, América Latina. Es uno de los continentes más urbanizados en el mundo, pero exactamente eso es el por qué tenemos que cuidar la provisión de ecosistemas de servicio. Tenemos que asegurarnos que hagamos una planificación territorial que se preocupe por los servicios de ecosistemas que se proporcionan a la ciudad y que sean sostenibles por las áreas rurales. Muchas gracias. Ver desde un compromiso multisectorial. Este es el negocio de la UNICEF, así que nos puedes hablar un poco sobre la importancia del sector nutricional. Sí, muchas gracias. Es parte de nuestro trabajo, pero de forma específica en el contexto de la iniciativa de ciudades saludables. Estamos certificando las municipalidades o las ciudades qué tipo de criterios, y uno de esos criterios incluye a los jóvenes. Hay diferentes formas en las cuales los niños se pueden involucrar. A veces tenemos un reporte de jóvenes donde preguntamos a las personas jóvenes y a los adolescentes cuál es su opinión, o documentamos sus experiencias y luego publicamos esos puntos de vista, pero también en el contexto de las ciudades queremos promover y apoyar la participación activa de los niños, y puede ser, como mencionó la doctora Curiel, consultar de forma activa con los niños. En Brasil, por ejemplo, trabajamos con las municipalidades que tienen un sistema. En Colombia también con la planificación territorial para la participación de los niños en las tomas de decisiones. En Costa Rica tenemos los cantones, en Paraguay también. Estamos escuchando de forma activa a los niños para que sean parte de las tomas de decisiones, y eso es bastante crucial. Ok, gracias. Dije que íbamos a terminar 10 minutos antes para que todos puedan descansar un poco. Sí, Quisiera de doctora Curiel, ¿tiene pronto, algún comentario? sí, claro que sí. Quería comentar algo tal vez de la experiencia que tuvimos acá en Colombia, ¿no? Cuando estábamos, voy a decirlo de esta manera, encerrados, ¿no? Entonces, las prioridades para los jóvenes empezaron a ser diferentes, ¿no? Y creo que muchos escucharon todas las movilizaciones sociales que se dieron en Colombia, que estaban lideradas por adolescentes y por jóvenes. Muy similar a movimientos juveniles que hemos visto en la dinámica de Latinoamérica. Al comienzo de la pandemia había un despotismo sanitario en el que nosotros dábamos las órdenes y todos tenían que estar encerrados porque teníamos que cuidarnos. Y creo que los jóvenes nos han empezado a mostrar que sus prioridades de cuidado empezaron a cambiar, y empezaron a cambiar teniendo en cuenta muchos de los temas que estamos hablando aquí. Y cambia Bogotá la prioridad hacia un plan de cambio y rescate social para jóvenes, mujeres y familias en pobreza. Entonces, es un plan que empieza en el marco de la reactivación económica, y es que nuestros jóvenes puedan tener acceso a la educación, una renta básica, pero también darle prioridad a niños y niñas de Bogotá y poder llegar aproximadamente a 100,000 beneficiarios. Nuestros jóvenes también decían: nosotros queremos estudiar, queremos educación gratuita. Y creo que cuando tú quieres ser de manera activa y participar políticamente, la base de todo esto te lo da la educación, el poder levantar la voz. Cuando tú tienes una cualificación es completamente diferente a lo empírico. Entonces creo que ya las necesidades básicas fueron cambiando, y eso nos ha mostrado la agenda que tenemos que tener con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. Quería terminar con eso. I think that's a really important point. Creo que ese es un punto extremadamente importante, y justo les iba a preguntar que nos den. Creo que acabas de decir justo con lo que se iban después de esta reunión, escuchar esas voces, porque las cosas están cambiando para todos, ¿no? Como resultado de la COVID, pero es un mensaje muy importante, ¿no? Escuchar a los adolescentes, escuchar a los niños e involucrarlos de forma activa. Así que muchas gracias por eso. Natalie, ¿solamente algo con lo que te llevas de tu experiencia? Gracias, muy amable. Excelente panel, y además
todas acá mujeres, que es un gusto, ¿no? Porque solamente solemos tener más paneles neos, ¿no? Pero felicitar a UNICEF por su organización y compromiso. Un gusto también conocer a Meti y a Liana. Y me solidarizo, por supuesto, con el pueblo colombiano. Yo creo que justo ha sido un punto importantísimo el que ha colocado Liana, de que en nuestra región latinoamericana es importante velar por el tema de la igualdad. Porque mientras más pobreza exista, más desigualdad, más violencia. Y precisamente esto también, ¿no? En términos de planificación urbana, es lo que vemos, ¿no? En aquellos barrios más pobres hay más desiertos alimentarios, más pantanos alimentarios, y entonces de ahí la importancia porque nuestras políticas públicas y las evidencias que las universidades, que las ONGs podamos proveer, ayuden a crear estas pistas de acción para tomar acción y ojalá que nuestros niños también, por supuesto, todos nos alimentemos mejor. Entonces, muchas gracias, yo y a todas también. Thank you very much. I think as was emphasized in our Gracias. Creo que es importante enfatizar en la igualdad y las desigualdades en la región eran bastante dramáticas y es fundamental poder alcanzar los temas en los que hemos hablado. Mike, lo que te llevas de esta discusión del panel, muchas gracias. Creo que ha sido genial cómo todos nos comunicamos los unos con los otros. He aprendido mucho de todas ustedes, así que muchas gracias. Creo que muestra la importancia de las asociaciones, de unirnos, del gobierno, de las organizaciones, la sociedad civil, el sector privado. Creo que es genial que nosotros nos comunicamos los unos con los otros. Tenemos que trabajar de forma cross-sectorial los unos con los otros, con todos los participantes de la sociedad. Muchísimas gracias por eso. Muy buenos mensajes. Quiero agradecer al panel porque ha sido una discusión muy interesante, por responder nuestras preguntas de forma muy profunda. Gracias por la representación de los diferentes sectores. Gracias a UNICEF, a Novo Nordisk, a cada uno de ustedes por permitirnos tener este mensaje y este panel tan importante en esta conferencia internacional sobre salud urbana. Con esto terminamos. Tomen un descanso porque ahora vamos a la siguiente plenaria que empieza a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Adiós. Thank you.